que ya saben que llevamos bastantes años ya celebrándolo como antesala de lo que es la presentación de un nuevo número de la revista Caracolicos, que siempre es alrededor de Navidad, a mediados de diciembre. Queremos dar también las gracias al Instituto de Estudios Riojanos por ayudarnos con la celebración de este programa. Y hoy pues es un día muy especial, por muchas cosas. Bueno, sobre todo es muy especial porque tenemos aquí a un joven investigador, muy joven, 17 años, que se dice pronto, estudia segundo de bachillerato y nos va a hablar de lo que veis, de la historia de los gigantes y cabezudos en nuestra ciudad, 500 años de historia. Además, en el nuevo número de la revista Caracolicos va a haber un artículo hecho por Marcos, que no he dicho el nombre, Marcos Herreros Jiménez, y yo creo que es el investigador más joven que tenemos, y la verdad que, bueno, es un orgullo para todos, orgullo para su familia, para la asociación, para la comparsa y para la ciudad, para todos. La primera vez que coincidimos con él, aún era más joven, porque fue en plena pandemia, cuando no pudimos celebrar las jornadas de estudios calapolitanos y hicimos el programa Escucha nuestra historia. A través de un amigo común nos hizo llegar un vídeo referente a los gigantes y cabezudos, y lo podéis ver desde nuestra página web. Es miembro activo de la Asociación Cultural Comparsa Joven de Gigantes de Calahorra, en la que participa en la dirección, en la organización y promueve actuaciones culturales, y como profesor de baile de los socios infantiles. Y por si fuera poco, con 17 años ha ganado 2 proyectos de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Calahorra. El primero fue para la restauración de los gigantes y cabezudos que datan de los años 1970, y en este año ha ganado con la proposición de una campaña de divulgación de la historia para los jóvenes escolares. Y ya está, no hay mucho más que decir. Yo creo que con su presencia lo dice todo. Marcos, todo para ti. Pues nada, pues... a ver, madre mía, cuánta gente. Bueno, pues para comenzar, aunque supongo que si habéis venido aquí ya sabéis un poco de lo que vamos a hablar, explicaré básicamente qué son los gigantes y cabezudos. Hablamos de figuras tradicionalmente fabricados en cartón piedra, vestidos con ropajes de tela, y en el caso de los gigantes sustentados sobre armazones de madera que son portados por personas que los hacen bailar. En el caso de los gigantes, y en el caso de los cabezudos, pues o persiguen y golpean, o si son más buenos, pues saludan y dan la mano. Pero claro, estas figuras tienen un origen mucho más remoto, y hablamos de los mitos y leyendas de pueblos muy antiguos, desde culturas hebreas, germánicas, griegas, y también contamos en la tradición cristiana con diversas apariciones de gigantes. Tenemos, por ejemplo, a David y a Goliat, y a San Cristóbal, que aunque en 1969 lo quitaron de santo por aquello de que un gigante santo no entraba muy bien, pero es el patrón de los transportistas y también se le considera patrón de los portadores de gigantes. Cuando hablamos de su representación con figuras parecidas a las que conocemos, empieza en antiguos desfiles y ritos en la Roma clásica en el siglo II a.C., pero los más parecidos a los que conocemos en la actualidad aparecen en la Edad Media. Pues los requerimientos escénicos de las procesiones del Corpus ampararon la aparición de todo este tipo de figuras de gigantes, cabezudos, tarascas y otras emparentadas. En concreto, el primer gigante que he referenciado en España es en Barcelona, en 1424. Y puesto que en Calahorra el Corpus se comenzó a celebrar en 1321 y que en años sucesivos se representaron autos sacramentales en la catedral, es conveniente creer que fue entonces cuando empezaron a aparecer los primeros gigantes en nuestra ciudad. Pero la primera referencia ya hasta el momento viene con la visita del Papa Adriano VI el 22 de marzo de 1522, hace exactamente 5 siglos,
para cuyo recibimiento en el arrabal se acuerda que se ha recibido con gigantes y danzas de niños. Aquí, en este castellano completamente legible, pone: más que se envíe a la villa de Armero que envíe los gigantes y todas las invenciones y juegos que se suelen hacer, y manden al mayordomo que les dé posadas y de comer en costa de la ciudad. Así que este papa fue recibido con las danzas de los niños, de los gigantes, que estaban acompañados por los ministriles, que es una antigua agrupación musical que pervive incluso a día de hoy y que en zonas de Cataluña sigue acompañando a los gigantes. Y además, gracias a un artículo que publica este año en la revista Calacoricos Tomás Sáenz de Haro, he podido encontrar una descripción mayor que dice: con mucha solemnidad, con trompetas, chirimías y atambores, y 8 gigantes y San Cristóbal, muy desformes de grandes, y en una danza de niños, hechos gigantes y otras invenciones. ¿Esto qué nos dice? Pues que tenemos en 1522 una comparsa compuesta por 8 gigantes a los que se sumaba San Cristóbal, que, como os he dicho, es patrón de los portadores de gigantes, porque también en estos años, en el siglo XV, hay referenciado otro San Cristóbal gigante en Barcelona, en la Catedral de Santa María del Mar. Así que tenemos 8 gigantes y un San Cristóbal. Y finalmente, tras el Concilio de Trento y en concreto en Calahorra, con las constituciones sinodales de Pedro de Lepe en 1698, se prohíben las danzas, comedias y otros autos dentro de las procesiones. Incluso porque en aquellos momentos era habitual que entrasen incluso en las catedrales y de hecho solían pertenecer a estas instituciones. Y ya, pues con la Ilustración y con la Iglesia, se prohíben totalmente en las celebraciones, por considerarlo algo pueblerino, atrasado y de bajo nivel cultural, y porque distraía a los fieles del culto. Así, el 21 de junio de 1780, Carlos III dispone por real cédula que en ninguna iglesia de estos reinos, sea catedral, parroquial o regular, hayan adelante danzas ni gigantes, sino que cese del todo esta práctica en las procesiones y demás funciones eclesiásticas, como poco conviene a la gravedad y decoro que en ellas se requiere. Y aquí en Calahorra tendremos que esperar hasta 1901 para encontrar una nueva referencia a estas figuras. Y todo tiene un comienzo, y en este caso comienza con la muerte del cardenal Antonio María de Cascajares el 27 de julio de 1901. Pues a los funerales que se le tributan en esta catedral, en la Catedral de Calahorra, acude una comisión del Ayuntamiento de Zaragoza, y es entonces cuando el alcalde, Federico de Garro, formula la idea de contar con una comparsa nueva para las fiestas de agosto, influido también por la popularidad de la zarzuela Gigantes y Cabezudos, que se había estrenado 3 años atrás. El proceso de la compra es fruto de muchos quebraderos de cabeza, sobre todo para mí, que me lo he tenido que estudiar, pero básicamente hay muchas contradicciones, porque tenemos la prensa de Aragón, la prensa de La Rioja y el alcalde de Calahorra y el de Zaragoza, que la prensa de Aragón dice que les hemos pedido que nos presten los suyos. La prensa de La Rioja dice que hemos pedido diseño para hacer unos nuevos. Nuestro alcalde le pide al de Zaragoza que se los preste, y el de Zaragoza dice que lo va a estudiar una comisión, pero que no se haga ilusiones porque no lo suelen prestar y no vamos a tener suerte. Y es que a la vez la Comisión Municipal Permanente aprueba una modificación de presupuesto para comprar los gigantes. Bueno, pues después de todo este lío, el hecho es que el 29 de agosto de 1901 se presentan en sociedad los 4 gigantes y los 2 cabezudos que se adquieren en el Hospicio Provincial de Zaragoza. Así lo cuenta en el diario La Rioja, que dice: ayer se vio muy concurrido el cuartel donde se hospedan los 4 gigantes y los cabezudos adquiridos por este ayuntamiento. Han gustado mucho tanto por su construcción como por los tipos que representan. Los trajes son preciosos y hábilmente construidos por la esposa de don Gervasio San Miguel. Esta tarde saldrán por primera vez a las vísperas. Y el corresponsal del Alto de Aragón, que era zaragozano él, pues se extiende un poco más y dice: ya está armada, salen los gigantes, más gigantes y menos cabezudos. Buenos mozos nos han mandado ustedes, parece increíble que tengan tan poco tiempo y bailen con tanta agilidad. La comparsa, que ha subido una numerosa comitiva, estaba llena de gente que contemplaba al chino, al moro, a la señorita y al rey turco, mientras el verrugón y el alguacilillo repartían vejigazos entre la gente menuda en medio de una gritería atroz. Así que con estas crónicas conocemos a la primera comparsa del siglo XX. Estuvo construida por Bartolomé Domingo, que ostentaba el cargo de maestro pintor del taller de pintura decorativa del Hospicio Provincial de Zaragoza, donde enseñaba pintura, entre otras destrezas, a los asilados. Pero lo que antes de ocupar este cargo en la Real Casa de Misericordia, pues este hombre, Bartolomé Domingo,
era un pintor de mala muerte que iba haciendo trabajos de segunda, pues pintura por encargo, pero que se fue ganando una reputación por su honradez, por su buen hacer, pero sobre todo por sus precios económicos. Y aunque en los ambientes artísticos de Zaragoza le conocían como el manta del hospicio. En lo que respecta a la construcción de gigantes, pues fabricará figuras para Calahorra, Jaca, Santiago y Estella. Y de hecho, el haber restaurado y fabricado figuras para Zaragoza le lleva a ofrecer los mismos moldes con leves modificaciones. Y se anunciaba tal que así: construcción y confección completa de gigantes y cabezudos para fiestas populares. Sólida construcción, confección esmerada y precios económicos. Y de hecho su lema era prontitud y economía. Como hemos visto en la primera crónica que os he leído, el encargado de la comparsa fue Gervasio San Miguel, que cobró 129 pesetas con 75 céntimos para pago de los que llevaron los gigantes. Y es que este hombre era de profesión carpintero y un reconocido artesano, lo que explica la idoneidad pues, para que montase y se encargase de las figuras. Y su mujer, Ángela López, estuvo a cargo de la confección de los trajes. Esta comparsa aparecerá con carácter general el 30 de agosto por la mañana en el Chupinazo, por la tarde en las vísperas, el 31 en la procesión, y luego pues habrá años que salgan más y bailen delante de las casas de los regidores, o años pues, que no salgan. Y su acompañamiento musical fue muy diverso. Les acompañaron gaiteros de Pamplona, de Estella, chistularis de Tolosa y también bandas de música militar del batallón de Bailén, Regimiento de Constitución, Regimiento de Gerona, pero lo que siempre les acompañó fue un gaitero calaburritano, que en los primeros años fue Marcos Garrido Cristóbal, que era colono de profesión, es decir, que trabajaba el campo, y el que más años estuvo y el más característico, digamos, fue Marceliano Los Santos, que era conocido como un hombre pues, muy peculiar, muy conocido en nuestras fiestas, que era de profesión ojalatero, pero que en fiestas pues, se ponía el traje de los domingos, se ponía la boina y no soltaba la gaita para acompañar a los gigantes. Y pues eso, se le conoce como un hombre hablador, carismático y siempre de buen humor. Cobraba poco por las fiestas, 125 pesetas, pero él estaba encantado. Y de hecho cuenta en una entrevista a La Voz de Aragón alguna anécdota, como que una vez tropezó un gigante con el cable del tendido eléctrico en la calle Grande y se cayó entonces por el suelo. Y de él se dice que su único gozo es acompañar a estos muñecos de cartón que sirven de regocijo a los niños. Y como os decía, también realizaron salidas extraordinarias. Tenemos, por ejemplo, en 1902 que salen para celebrar el ascenso al Ministerio de Hacienda de Tirso Rodríguez, que era el sobrino de Sagasta. Ya ves tú qué cosas para celebrar. En 1905 celebran también el tercer centenario del Quijote, que aquí pues, hacen muchos actos, incluso misa de requiem en la catedral, cosas divertidas que apetecen. Y también en 1926 salen para celebrar el amelizaje en el Río de la Plata del Irbavión Plus Ultra, que fue todo un hito en aquellos años. Y por supuesto, pues durante la Segunda República, el 14 de abril se convirtió en una salida de rigor. Y también en este periodo las fiestas se trasladaron al mes de septiembre para que no coincidiesen con los actos religiosos. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1914 y 1919, se ordenó emplear el dinero de festejos y otros gastos pues en paliar las causas y los efectos que había tenido también en Calahorra y en nuestro país, por lo que los gigantes no salieron durante estos años. Cuando no estaban en las calles, se guardaban en lo que es el actual Colegio Teresianes, que es un cuartel que tuvo múltiples usos, y en una crónica se dice de él que era una especie de leonera o cuarto sobrante de la ciudad. Cuadras para feriantes, albergue, almacenes de paja y patatas, y caldo de pie y fuera. Había de todo ahí y también era la habitación de nuestros gigantes. Y unos días antes de fiestas, pues se trasladaban al ayuntamiento y permanecían en el zaguán, como guardia petrificada, así lo cuentas en una crónica. Y luego nos plantamos ya en 1924, cuando son restaurados por un conocido artista, aparentemente Julio Fernández de Espinosa, del que no sabemos nada, pero en el tiempo debía ser muy reconocido. Y de hecho en el diario La Rioja dice que ha sido una gran intervención y que han quedado como nuevas. Y por ello recibe 2.000 pesetas. Pero el cronista de La Rioja, que por lo visto se vino arriba escribiendo y mucha idea no tenía, pues nos confunde al chino con Don Quijote y a la señorita con Dulcinea. Que hombre, la Dulcinea aún, pero el chino, no sé qué le veis vosotros de Don Quijote, porque yo no le veo ni la mirada, vamos.
En 1934 tenemos este cartel que publica Gráficas Broquetas en su programa comercial, que nos presenta una imagen muy solemne, muy rígida de los gigantes, con la catedral al lado, pues muy enmarcado también en el estilo de la época, muy solemne. Y ya llegados al último año de la República, y que también será el último año de nuestra comparsa, siguen ocupando un lugar preeminente en nuestras fiestas. De hecho, en el pleno se tratan este año dos asuntos, uno relativo al vestuario de los gigantes y otro al baile gratuito de los muñecos. En lo relativo al vestuario se dice: no debe consentirse salgan estas fiestas a la calle con el que creen ya muy deteriorado y sucio, debiendo vestirles, si no con lujo, al menos con limpieza, y de forma presentable cual corresponde a lo que representan. Así que este año se les repinta, se les hace trajes nuevos para que estén muy guapos. Una pena que duren poco los trajes. Y respecto al baile gratuito de los muñecos, la cosa es que unos vecinos, para celebrar que este año han vuelto a poner las fiestas en el mes de agosto, se ofrecen a bailarlos gratis. Y diréis, cosa simple, ¿no? ¿Los bailan gratis? Pues que los bailen. Pues no. El asunto tuvo tanta polémica que lo tuvieron que retirar del pleno. Porque cuando unos concejales consideraban que como era un ahorro para el ayuntamiento, pues que había que decir que sí, punto, el presidente de la comisión y otros decían que no, lo tenían ya comprometido y no podían decir que no. Así que tanto polémica hizo que lo tuvieron que quitar del pleno. Fíjate tú, por qué cosas se enfadaba antes la gente. Pero bueno, llegamos ya a 1936 y en este año no hay tiempo para fiestas porque acaba de estallar la guerra civil un mes antes. En 1939 volverán la procesión y otros actos de fiestas, pero de los gigantes nada. Siempre se nos ha dicho que estos gigantes se quemaron tras la guerra civil. Y el hecho es que en julio del 39 el alcalde escribe que los gigantes y cabezudos que poseía el ayuntamiento han desaparecido por completo, ya que quedaron destrozados en la última salida que hicieron. Y en el programa de las fiestas de 1943 leemos un poema de estos que les gustaba poner entonces, que afirma: y ya no hay gigantes, ya no hay cabezotas, porque los quemaron un día de gloria. Un día de gloria me llevó a mí a buscar qué día de gloria sería. Y leyendo el programa de las fiestas de la Victoria, organizadas por la ciudad de Calahorra en abril del 39, me encuentro que comienza un sábado de gloria, y que en la tarde de ese sábado tiene lugar una manifestación popular con antorchas, a la que asiste la banda municipal y que presiden las autoridades. Así que se me plantean dos hipótesis de qué pudo ser de esta comparsa. La primera, que como dice el alcalde, se quedasen inútiles y los quemasen, y la segunda, que es la que considero más oportuna, que se incinerasen públicamente para celebrar la victoria del bando golpista en la guerra civil porque habían sido utilizados para celebrar la república. Así que bueno, un triste final para una comparsa tan llamativa. Los cabezudos, que son estos dos, pues eran los cabezudos típicos. En el caso del verrugón, pues, es idéntico prácticamente al de Zaragoza, pero como os he dicho, Bartolomé Domingo jugaba con diversos moldes. Así que tenemos un tuerto que tiene cara de tuerto y gorro de boticario. Pues así un poqueteo de moldes, y bueno, por eso se le llama verrugón, está el verrugón, y al otro se llama guacilillo, tuerto, boticario, se le llama de muchas formas. Y ya cuando pasamos a los gigantes, la identificación también es compleja, porque en el caso del primer gigante, que luego veremos así como una especie de cura o judío, en inicio pues podría ser o un rey cristiano, como dice en la crónica esta en la que llamaban Don Quijote al chino, a este le llamaban Don Jaime, imagino que el conquistador. O también pudo ser un rey turco, como decía el otro cronista, el del Heraldo de Aragón. La siguiente no cabe duda, una señorita noble vestida a la moda de la época, y los otros dos, pues un chino y una negra, que en aquella época pues eran unos tipos exóticos. Y esto también nos lleva a pensar que pudieron representar las cuatro partes del mundo, que era algo muy popular en aquel entonces. Y bueno, ya acabada la guerra y quemadas las figuras, pues digamos que se nos juntan el hambre y las ganas de comer. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento quería comprar gigantes nuevos, pero los quería baratos porque, hombre, mucho presupuesto no había. Y las empresas que ofertaban gigantes los ofertaban caros porque las materias primas pues no aguantaban. Así que, tras la destrucción de estas figuras, en julio del 42, el ayuntamiento comienza a enviar cartas, porque como no había web de contrataciones del Estado, pues había que gastar papel a mansalva, y empiezan mandando primero dos cartas. Una al zaragozano Buenaventura Canuda y otro al barcelonés Delfinoms, que era dueño de la reconocida tienda barcelonesa El Ingenio, que seguro que a alguno os suena. Así, el Buenaventura Canuda pues no dice nada,
Y Delfinoms responde ofertando sus gigantes, que eran muy lujosos, y otra serie de consideraciones que hacen que el presupuesto se eleve muchísimo. Y el alcalde, pues lo que le dice es que, bueno, espera, aquí está, acompaña su catálogo, o sea, su carta con el catálogo con los precios anotados a mano. Y el alcalde responde que le parece que son muy caros, porque él tiene un catálogo de ese mismo año en el que son más baratos. Y le dice así como un tonito amenazador: si te has equivocado, o me los pones más baratos o no te los compro. Y además te los voy a pagar la mitad al principio y la mitad al final. Así un pago fraccionado. ¿Qué responde Delfinoms? Pues hombre, que si son más caros es porque las materias primas están más caras. Y que lo de fraccionar el pago que no puede ser, porque como seguramente ya sabrán, cuando tú compras algo lo tienes que pagar al contado. Y aquí se queda, por el momento, la conversación con el ingenio. Pero, unas semanas más tarde, se recibe desde Valencia una carta que envía un enviado de la corporación con un presupuesto del artista fallero Manuel Jiménez Cotán, que acompaña además de unos diseños acuarela que son preciosos. Mirad, qué maravilla. Y él se compromete a la ejecución de 4 gigantes y 2 cabezudos, consistentes los primeros en una pareja de rey y reina y otra de mora y mora, y los cabezudos consistentes en una pareja de aragoneses. Los gigantes, que medirían 4 metros, irían ricamente vestidos con telas de tapicería, para que el ropaje tenga la caída regia, peso y vistosidad máximas, pintados al aceite y construidos en 2 mitades divisibles. ¿Dónde está el problema? En el dinero. Se nos ponen en 14.200 pesetas. No hay dinero para tanto, así que el ayuntamiento, sintiéndolo mucho, pues no los puede comprar. Así que no nos queda otra que escribirle al alcalde de Logroño y decirle: oye, ¿nos los dejas? Y el alcalde de Logroño les dice que sí, que por supuesto. Entonces, está todo apañado. El ayuntamiento de Logroño los deja al Faro. Nosotros vamos al Faro, los cogemos, nos los traemos para aquí, acabadas fiestas se los llevamos y en San Mateo los tienen, no hay fallo. Y el alcalde le dice que aunque habían dispuesto no prestarlos más, escarmentados por lo que nos ocurrió el año pasado, que tuvimos que gastar más de 2.000 pesetas en su arreglo, tanto el alcalde de Alfaro como tú nos merecéis tal confianza que huelga hablar de impedimentos. Así que fiestas y aunque prestados, gigantes. Mira, estos son. Los primeros eran la pareja de alcaldes, que además ahora siguen estando, pero al primero se le conocía como zapatones porque, si os fijáis, tiene 2 zapatos grandes adheridos al armazón. Los siguientes eran una pareja de riojanos, que, hombre, la guitarra española, un instrumento muy riojano, no sé, pero el hombre pues iba con su guitarra. Y luego una pareja de monos o de indios, que son más toscos porque eran más antiguos que las otras dos. En 1947 vuelven a la carga a gastar papel y envían, esta vez son ya 3 cartas. Envían a la Industrial Bolsera de Barcelona, al Ingenio, también de Barcelona, y a Miguel Insa, que era dueño de una ropería valenciana. Pero finalmente cambian de planes en una visita a Zaragoza, en la que le reciben un presupuesto de Félix de Villa Marco, que es elegido por unanimidad y adjudicado con urgencia. Él se compromete a fabricar 4 gigantes y 4 cabezudos, con armazón y sin vestir, a razón de 600 pesetas, 660 pesetas y 275 pesetas respectivamente. ¿Por qué? Porque era barato, no tenían nada para gastar. Pero esta feliz y económica compra pues no queda aquí, porque a las semanas Félix Velilla escribe al ayuntamiento para decir que por falta de material y armaduras pues no puede hacer los gigantes. Pero el ayuntamiento toma la determinación de seguir adelante con la compra de los 4 cabezudos y de adquirir los 4 gigantes en otra casa, bien en Zaragoza, Valencia u otra plaza. Vamos, que querían los gigantes, pero no los tuvieron. Así que tuvimos ese año los 4 cabezudos que compraron a Velilla, importaron 1.160 pesetas y representan a Morico, al Forano y al Merrugón, que son copias menos fieles que las de Bartolomé Domingo, pero son copias de los cabezudos de Zaragoza. Así que, como decía, ese año tuvimos nuestros propios cabezudos, pero los gigantes nos los seguían prestando desde Logroño. Y al año siguiente, de repente, acaban fiestas y el ayuntamiento recibe una carta de Carmelo Segura, que era un pintor y rotulista de Logroño, en la que nos pasa cobro de 360 pesetas por restauración de los 6 gigantes de Logroño. Porque se lo habían mandado así al ayuntamiento de Logroño, porque se nos había roto un gigante en fiestas. ¿Y qué creéis que hizo el ayuntamiento? ¿Pagó? ¿No pagó?
Pues el ayuntamiento dice que por entender que no es de cargo a este ayuntamiento el pago de la totalidad de dicha suma, ya que solo se deteriora un gigante y no todos los que nos prestaron, que no pagan, que como mucho que pagan la restauración de uno, pero que no van a andar aquí pagando a los de Logroño. Vamos a pagar a nosotros a los de Logroño los gigantes. Se han pensado estos. Y el ayuntamiento responde pues que mira, que fue una cesión desinteresada, que nos los enviaron en perfectas condiciones, pero que para evitar entrar en discusiones siempre enojosas con la corporación de Calahorra, a quien juzga por todos conceptos dignísima del cariño y la consideración que mutuamente se procesan y guardan, fíjate tú, acepta el pago de 60 pesetas. Nosotros pagamos 60 pesetas por restaurar uno y ellos se hacen cargo del resto. Y adoptan la determinación de no acceder a las peticiones que se dirijan y demanden de cesión de objetos de propiedad municipal. ¿Os sabéis que os digo? Que al año siguiente tenemos otra vez los gigantes de Logroño. Eso sí, con un agente del Ayuntamiento de Logroño para vigilar su seguridad, al que le teníamos que pagar dietas de más de 25 pesetas al día. Así que bueno, por algo lo tenían que acabar ganando. Y bueno, en 1949, otra vez, aluvión de cartas. Esta vez ya son 7. Vamos aumentando. Van dirigidas a Riera Morros, El Ingenio, Enrique Gibanel, Félix Velilla Marzo, La Industrial Bolsera, Iris y Rufino Leonardo. Algunos pues mandarán sus catálogos, sus presupuestos, otros no mandarán nada. Y luego tenemos a Rufino Leonardo, que responde que no fabrica gigantes y cabezudos, pero que nos adjunta su catálogo de fuegos artificiales y que nos redirige a El Ingenio y a La Industria. Oye, aquí cada uno tenía que colar lo suyo, ya que le habíamos mandado la carta. Así que bueno, aún tendremos que usar los gigantes de Logroño hasta llegar a 1950, donde ya contamos con esta comparsa que es maravillosa. Y bueno, primero se acuerda adquirir 2 nuevos cabezudos a La Forana, que es la casa de Félix Velilla, que había fabricado los 4 cabezudos anteriores, y se adquieren el Boticario y el Pirulí o Robasolero, que son enviados por Transportes Ochoa. Así, por si os interesa alguno de Transportes Ochoa, pues nos los traen de Zaragoza a Calahorra. Y respecto a los gigantes, se acude a la tienda de vestuario teatral, peluquería y decorados Casa Angelita de San Sebastián, que afirma tener especialidad en gigantes y cabezudos. Se encarga Pascual Marín, un conocido del alcalde en la ciudad, que gestione la compra de una pareja de reyes y de otros 2 distintos. Y este envía una carta en la que adjunta 4 croquis aproximados de lo que pueden ser los gigantes. Estos dibujos, aunque mal hechos, pueden servir de orientación y hacer los reparos que sean necesarios. Y el alcalde responde pues que los reyes que les han gustado a la corporación, pero que la pareja de comparsa que no ha satisfecho a los concejales y que en consecuencia han encargado a un artista local que haga un diseño en consonancia a los reyes. ¿Y quién es este artista local? Pues no es otra que Chari Cascante. Chari Cascante, seguro que muchos la conoceréis, tenía nada más y nada menos que 15 años cuando le encargaron el diseño de los gigantes. Y ella lo cuenta así, ella dice: los gigantes habían sido siempre muy grotescos, pero a mí no me gustaba dibujar nada feo. Entonces yo los dibujé guapos y los sacaron tal cual. Para los diseños se documentó con el cuadro La rendición de Granada, de Pradilla, porque su abuelo Crescencio Salanova tenía pues un grabado en casa. Entonces, y cuenta pues que entonces que las cosas funcionaban de otra manera, que todos se conocían y que cuando el ayuntamiento les hacía encargos, pues se conformaban si les daban un ramo de flores. Y también, como anécdota graciosa, dice que su hermano siempre decía que eran sus sobrinos, porque como los había diseñado su hermana, pues unos sobrinos creciditos, un poco grandes. Bueno, siguiendo con la compra, el intermediario, una vez recibidos los dibujos de Chari, dice que procurará con sus visitas a la casa intentar conseguirlos para el 3 de marzo, aunque le parece difícil. Pero bueno, finalmente los recibimos el 28 de febrero, e importan 17.000 pesetas. Pero que os voy a contar una cosa. Casa Angelita no hacía gigantes. Casa Angelita era una tienda de vestuario teatral y ella únicamente elaboraba los trajes. Y los gigantes son los mismos que ofertaba el Ingenio de Barcelona, esa tienda de la que os he hablado antes. Entonces Casa Angelita lo que hacía era, los compraba desnudos, los vestía y te los vendía. Que a nosotros pues nos vino bien porque tenemos unos gigantes bien guapos y muy bien vestidos. Y bueno, pues hablando de los modelos del Ingenio,
Eran figuras en serie que se sacaban a partir de moldes que habían hecho otros autores. En este caso concreto, los reyes son un vaciado del reconocido artista modernista Lambert Escaler y Milà, y la pareja de cortesanos son un vaciado de Lluís Sabadell y Arnau. Y este tipo de figuras pues, son muy comunes, sobre todo en la zona de Cataluña, pero también podemos ver los reyes son de olite, y gigantes como estos hay en Peralta y en muchas otras zonas. Pero el nivel de estas figuras de detalle era tal que, aunque tenían el pelo de cartón piedra, a la hora de restaurar estos gigantes de olite han encontrado que debajo del pelo de cartón tenían las orejas. O sea, trabajaban un nivel de detalle mucho. Sí. Y bueno, en junio de ese año el ayuntamiento interesará la compra de una sexta pareja de una tercera pareja de gigantes, un quinto y sexto gigante, porque hombre, en Logroño tenían 6, no íbamos a ser nosotros menos, pero al final no llegó a buen puerto y se quedó solo en meras conversaciones. La comparsa gozó de buena acogida y participaron tanto en las fiestas de marzo como en las de agosto y en algunos otros actos como el Corpus. También subieron a Logroño en alguna ocasión para representarnos en las fiestas de la vendimia, o participaron también en el año mariano en 1954. Eran un cortesano, los reyes católicos, y una cortesana dama. Y se dice que pesaban en torno a los 40 kilos. Los cabezudos, como ya hemos dicho, imitaban a los de Zaragoza. Lo que pasa pues que la mayoría no llevaban trajes, se cubrían como con unas túnicas, mantas, a excepción del Piulío Robaculeros, que él, como buen señorito, tenía su traje con sus... ya lo ves. Y además, pues con el paso del tiempo, pues se les fueron pintando y arreglando, al forano le pusieron bigote, y una cosa curiosa es que les pintaron nombres en los gorros. Y si os fijáis aquí atrás, hay uno que se llama Ángel y otro que se llama Carlos. No he podido leer más, aunque el resto llevaban, pero bueno, ha sido imposible descifrarlo. Así que, bueno, ahora os voy a hablar de una persona en concreto, que es Ángel Ruiz Gutiérrez Barriscas, que es este señor que veis aquí, que comenzó a portar los gigantes cuando tenía entre 18 y 20 años y que estuvo 30 años en la comparsa. Y ahora tendrá pues unos 88, y yo tuve el placer de poder hablar con él el verano pasado y nos cuenta muchas anécdotas. Nos cuenta que el encargado de la comparsa era Antonio El Chilindres, que es este hombre que hay aquí, el señor Pepe, así le llamaban, que era funcionario municipal. Los gigantes se guardaban en su casa, que estaba en la estación de autobuses, y ahí tenían un patio en el que guardaban material y otros asuntos. El grupo que portaba las figuras estaba compuesto por unas 8 o 10 personas, y 3 de ellos eran miembros de la brigada municipal. Estos eran los que se encargaban de mantener, adecentar y preparar las figuras para fiestas, mientras que la cuadrilla que portaba los gigantes, pues durante el resto del año se desentendía de ellos, no había ensayos ni había nada. Y el grupo que conformaba la comparsa, pues los nombres de algunos de ellos eran el Guitarro, el Chilindres, Pedro el Pipa, José Ruiz Barriscas, el Monjo, el Guerra, Ángel Ruiz Barriscas, entre otros. Bueno, estos son los nombres de pila, claro. Y se dice que cobraban unas 3.000 pesetas que se repartían luego entre ellos. También se cuenta que algunas de las salidas que hacían era, por ejemplo, un día iban al centro municipal de asistencia, al antiguo hospital que estaba en la avenida Numancia, pues para alegrar con su visita a los enfermos y a sus familias. Y también bajaban hasta la catedral, tanto en las vísperas como en la procesión. Pero claro, una vez llegaban a la catedral, ellos dejaban a los gigantes ahí, se subían a la Plaza de la Verdura, que había una cantina, y pues les gustaba más, porque era un refrigerio que escuchar la misa. Y también cuentan, relativo a bajar a la catedral, claro, se bajaba por la cuesta de la catedral, que por eso nosotros hace muchos años que no se baja a la catedral. Y cuentan que un 3 de marzo había caído tal nevada que estaba el suelo helado y tuvieron que bajar los gigantes toda la cuesta de la catedral a rastras, que no se mataron de milagro. También cuenta que cuando subían los gigantes a Logroño, pues los gigantes iban en camión, a ellos les pagaban las dietas, y que entre los logroñeses y calaburritanos se forjaba una especie de competición que inevitablemente siempre ganaban los de Logroño. Así es que... y bueno, también cuenta alguna otra anécdota, como que un año pues en el Mercadal les pusieron la zancadilla a unos niños, y en cuanto les pusieron la zancadilla bajaron los gigantes y se fueron los 10 de la comparsa detrás de ellos a devolverse. Y no cuento más porque no lo sé, pero tampoco creo que fuese conveniente. También cuentan pues, que los portadores tuvieron ciertas desavenencias con el ayuntamiento, sobre todo porque no les ofrecían un uniforme. Oye, ellos querían ir bien coquetos.
Y esto llegó a causar que algunos de ellos se fuesen de la comparsa. Y bueno, pues todo esto nos cuenta Ángel Ruiz Gutiérrez Barriscas. Y nada, pues ahora, ¿qué más os voy a decir? Es que tengo tantas cosas. En 1965, un grupo de 3 portadores, entre ellos estaban Pedro Sáez y Santiago Lorente, dirigen una carta al alcalde en la que le exponen que desde hace unos años perciben 660 pesetas por cada salida, pero que a día de hoy, en ese 1965, se les quedaba insuficiente para repartir entre las 12 personas que componían la comparsa. Así que les piden que les suban el salario a 1000 pesetas y el ayuntamiento accede por unanimidad. Ahora sí, paso de diapositiva. Tras las fiestas de 1966, el ayuntamiento acuerda el arreglo de los gigantes y cabezudos y la adquisición de 4 gigantes y 4 cabezudos nuevos. Vuelven a escribir a la forana, la que había hecho los cabezudos, pero esta ha desaparecido. Y José Sarrasola, de la Casa Angelita de San Sebastián, se persona en Calahorra para traer su catálogo y para estudiar las figuras a restaurar. Y además de esto, por intermediación de Galerías Lis, que los más mayores igual se acuerdan de que también vendía cabezudos, pues llegan presupuestos de la industria juguetera Recacha de Zaragoza, del Ingenio y de Juan Antonio Mirete Rubio, que era un fabricante de gigantes y cabezudos de Murcia. Fernando Recacha envió su catálogo e indicaba que para la restauración tenían que llevar los gigantes a su taller porque ahí es donde poseían los moldes y el personal adecuado para trabajarlos, y dice que se restaurarán si las figuras lo merecen. Ahora os voy a contar una pequeña cosa entre vosotros y yo, y es que el catálogo de la industria juguetera Recacha estaba compuesto de figuras de otras tiendas, como por ejemplo el Ingenio, a las que les iban sacando moldes. Así que este señor lo que quería era llevarse nuestros gigantes para sacarles copias y venderlas luego. Pero bueno, al final lo que dice es que como en agosto tienen mucha demanda, que no pueden hacer la restauración. Por su parte, el Ingenio nos ofrece sus gigantes muy opulentos, con sus pelucas, sus coronas, sus complementos y hasta cojines para los hombros y la cabeza. Fíjate tú qué comodidades. Y además introduce la posibilidad de bordar el escudo de la población en el pecho de los gigantes. Y añade una pullita que, con lo que os he contado yo ahora, igual sabéis de a quién va dirigida, en la que dice, en la carta esta que le envía al alcalde: en cuanto a la calidad de presentación, no son como algunos que en otras provincias hacen, que más bien parecen payasos grotescos y no regios personajes que, modestia aparte, son a los que sirve esta su casa. Hombre, no se va a echar flores de una estima. Y además, ahora sí, acepta el pago del 50% a la compra y el 50% a la venta, que si os acordáis en los 40 no quería ni hablar de esto, pero bueno, tiene fácil explicación. Estamos ya en los 60 y han cambiado de dueños. Delfinoms ya no está. Pero finalmente, pues se adjudica a la Casa Angelita la restauración y, ahora sí, se acuerda comprar 2 cabezudos a la industria juguetera Recacha de Zaragoza, que en concreto son los modelos 16 y 13, que son los que veis marcados ahí arriba, que son payaso o clown y verrugón, y que importan 2.300 pesetas cada uno, con trajes y con latiguillos. Respecto a la restauración de los gigantes, la primera carta enviada a San Sebastián se pierde. Envían una carta a José Sarrasola de las Angelitas y no envían nada. Y a la segunda ya pues les dice que ha tardado tanto en llegar la carta que no tiene tiempo para arreglar los gigantes. Que si quieren, pues que le enviemos los trajes y que él nos los arregle. Porque a la hora de arreglar los gigantes tienen que ir al taller y tardan 2 meses. Y si os acordáis, como os he contado, Casa Angelita no hacía los gigantes, los hacían en Barcelona. O sea que ya el trajín de móntalos en el tren, llévalos ahí, no se podía. Pero el alcalde le dice que no, que los trajes, que no los quiere arreglar, que lo que le interesan los gigantes, y le pide que las 13 piezas del vestuario de los gigantes que tenía en posesión, porque la vez que estuvo aquí se los llevó, pues que los devuelva, porque como no los va a arreglar, pues no hace nada con ellos. Así que en el 66 se sustituyen los 6 cabezudos de Velilla por el payaso y el Napoleón de Recacha, que son 2 cabezudos, como veis, pues más consistentes, más elaborados, con sus trajes, con más colorido. Bueno, colorido poco, pero nos lo imaginamos. Pero tristemente solo durarán 4 años, porque estamos hablando del 66 y en el 70 se cambia la comparsa. Bueno, de esta comparsa existen multitud de fotografías, como habéis podido ver,
y también inspiraron carteles de fiestas. Bueno, pues el final de esta comparsa se desconoce, se han dicho muchas cosas, los portadores decían que habían oído hablar de que se habían vendido a otro pueblo, hay quien dice que los quemaron también, pero se sabe más bien poco. Así que nos plantamos ya en 1970 con esta comparsa y con estos dos que llegarán un poquito más tarde. Y entre mayo y junio de 1970, el teniente de alcalde, que era Máximo Martínez de Baroja Félez, viaja en varias ocasiones a Zaragoza para gestionar, entre otros asuntos, la compra de ¿cuántos cabezudos? De nuevos gigantes y arreglo de los 2 cabezudos existentes. Bueno, aquí tenemos también un lío muy grande de facturas, porque primero compran una pareja de gigantes, luego la otra, luego compran los cabezudos, luego arreglan los otros. Bueno, hay un lío muy grande, pero el caso es que los gigantes elegidos son don Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, el guerrero romano Marco Antonio y su dama de pareja Cleopatra, reina de Egipto. Estos nombres tan enrevesados no los digo yo, es que lo ponías en el catálogo. Y medían pues 3,5 metros y tenían trajes de primera clase, así lo pone también en el catálogo, compuestos de cancán, túnica y capa larga en telas de raso de gran lujo. Que lo de raso y gran lujo me parece a mí casi un oxímoron, pero bueno. Importarán 13.000 pesetas cada uno. Y además pues tenemos en esta factura que el hombre, Fernando Recacha, pues tenía un humor muy baturro y dice, en esta carta por ejemplo dice, poseen ustedes del año 66 cabezudos, verrugón y payaso. Es hora de reponer otros nuevos. Claro, te quería colocar sus 2 cabezudos nuevos. Pero es que también en verano, como en verano no podía restaurar los gigantes o los cabezudos, en otra carta dice, en llegando enero los pueden matar y trataremos por todos los medios dejárselos como nuevos, para que el señor presidente de la Comisión de Festejos y el secretario no me metan en la cárcel. Esto no lo hace ningún riojano. Que yo esto cada vez que lo leo, y mira que lo he leído veces, es que sigo sin... Pero bueno, pues él era feliz con su humor. Así que finalmente, como no se podían restaurar, se acuerda comprar una nueva pareja de cabezudos, que en este caso son los modelos 12 y 15, que son Popeye el Marino y el General Coreano, que importan 3.500 pesetas cada uno con trajes. Y los gigantes, bueno, la comparsa nueva se estrena en el Chupinazo el 30 de agosto de 1970 y tienen buena acogida. Mira, el Ecodecida pues dice, ha habido buen gusto para comprarlos. La comparsa va participando en los actos acostumbrados y se asienta en cada hora. Poco a poco pues se les irán cambiando los trajes, a finales de los 70 se les compran trajes nuevos, se les van intercambiando las capas, en el 93 se les vuelven a cambiar los trajes y también pues se van reparando y repintando. Así que estos gigantes pues cada hora los acogen y van participando en nuestras fiestas. En estos años tenemos a Santiago Lorente Madorrán, que si os acordáis de aquellos que reclamaban una subida de salario en los 60, uno de ellos era Santiago Lorente, que es ahora el encargado de la comparsa. Y he de decir que cada año va logrando que les aumenten el salario, porque en los 70 ya cobraban 8.400 pesetas y ya en los 80 cobran 14.000. O sea que el hombre lo de ir cobrando más pues lo va a conseguir. Y ya en agosto de 1982, el Ayuntamiento de Calahorra acuerda comprar 3 cabezudos nuevos para sustituir a los 2 existentes, pues porque consideran que están en unas condiciones deficientes. Presupuestados por 63.000 pesetas y son los modelos Torero, Diablo y Bruja. Estos mismos, los jovencitos que están ahora, porque nos hemos arreglado. Aunque finalmente llegan en las fiestas de marzo de 1983 e importan 75.000 pesetas. Los primeros cabezudos, Popeye y el Chino, durarán unos años más. El primero en retirarse será el General Coreano, conocido también como Policía o como Chino, que hará su última salida en 1988. Y el inconfundible Popeye el Marino dejará de salir poco después. Desaparecieron en los almacenes municipales y al parecer sirvieron de alimento a las ratas. Una pena. Bueno, y como actos importantes de esta comparsa, podemos destacar su asistencia a la segunda concentración internacional de gigantes en Matadepera, en Cataluña, en julio de 1992,
en la que se juntaron con nada más y nada menos que 643 gigantes venidos de muchas regiones y países. Y también destacar pues, las 4 concentraciones de gigantes que se celebraron en Calahorra entre 1990 y algo, lo he perdido, 92 y 95, perdón. Y bueno, en esta época ya había comenzado a hacerse cargo de la comparsa Herminio Machín, que empezó a llevar los gigantes en 1973 como miembro de la brigada municipal. Y que seguro que todos recordáis pues con su bolsa de caramelos y con su manojo de cohetes delante de la comparsa en fiestas. Y bueno, llegamos a 1998, cuando llegarán 2 nuevas figuras para romper la monotonía de la comparsa. A comienzos de año se decide adjudicar a Aragonesa de Fiestas, que es la industria juguetera Recacha, pero que al fusionarse con otra empresa y cambiar de dueños ha cambiado de nombre. Se acuerda la adquisición de 2 nuevos gigantes con los temas Quintiliano y La Matrona, por un presupuesto de nada más y nada menos que 1.363.000 pesetas, que ahí es poco. Esta casa confecciona 2 modelos exclusivos con vestuario característico, siguiendo las indicaciones de la Concejalía de Cultura y Festejos, y que son fabricados en fibra de vidrio y poliéster con estructuras de aluminio. Fueron transportados y montados por la propia empresa, que en agradecimiento al contrato recibido por el ayuntamiento decidió no cobrar nada por ese servicio, como si no hubiesen tenido suficiente. Así que como prólogo a las fiestas de agosto, en la noche del 24 de agosto de 1998, la Plaza del Raso se vistió de gala para recibir a estas 2 nuevas figuras, contando incluso con la actuación de la banda de música, con su nuevo director en aquellos años, Eduardo Peña, que interpretó música de cine. Eduardo Gago, que era el dueño de Aragonesa de Fiestas, se mostraba satisfecho por la buena acogida de su trabajo. Pero lo cierto es que, a ver, yo no estuve, pero a mí la gente que estuvo me ha dicho que alguna risilla y algún comentario y algo. Que igual no eran muy guapos, igual no, pero oye, que eran nuestros gigantes, había que quererlos. Así que aquí estuvieron con nosotros durante unos cuantos años. Esta comparsa, mirarlos, aquí están. Además, esta foto nos la pasaron el otro día por Facebook hace poco y es muy chula, están todos. Esta comparsa también se vio reflejada en carteles de fiestas. Es que me he colado, perdón. En 2001 se compran unos nuevos Diablo, Torero y Bruja y se adquieren 2 nuevas figuras que son 2 caballos, un caballo negro y un caballo blanco, que en origen llevaban 2 cabezudos pequeñitos, pero hombre, suficiente trasto era ya para llevar el caballo como para llevar encima un cabezudo pequeñito, y no se usaron nunca, aunque los conservamos en nuestro local. Y ahora sí, esta comparsa también se vio reflejada en carteles de fiestas, destacando sin duda el elaborado en 1999 por Pablo Torres, el del medio, que yo creo que es un cartel icónico que todo el mundo lo recuerda. Pero este grupo, a diferencia del resto, pues no ha desaparecido, sino todo lo contrario. El 6 de marzo de este año, en el Pabellón Europa, se presentó el resultado del proceso de restauración de estas 4 gigantes y estos 3 cabezuditos, pues fruto de la primera propuesta ganadora en los presupuestos participativos. La restauración fue llevada a cabo por Aitor Calleja y Miquel Eraso, y puesto que los gigantes se encontraban en un gran estado de deterioro, tanto en el cartón piedra como en la policromía, que no era original. La intervención final fue más bien una remodelación en la que se les hicieron unos trajes nuevos siguiendo el patrón original, se saneó por completo el cartón piedra, se les cambiaron las estructuras por unas cuadradas más cómodas para los portadores, y el cambio más brusco pues viene con la policromía, que es otro tipo de policromía completamente distinta, es al óleo, pero tiene mucho más detalle y aporta mucho más carácter a las figuras. Y además pues los trajes originales y los armazones se conservan. Bueno, aquí podéis ver el cambio que pegaron. Y ya llegamos a mi época, aquí yo ya estaba vivo, en 2007-2008. En 2007 pues se renuevan las figuras de Marco Antonio y Cleopatra, y en 2008 las de los Reyes Católicos. La compra se efectuó al comienzo de la crisis económica, en un momento en el que se empezaron a reducir los presupuestos en todas las áreas del ayuntamiento y en general en toda España y en todas las casas.
Pero además tuvimos la suerte pues, de que esos años sí que se organizaron algunas concentraciones de gigantes, que fueron de los pocos actos así grandes que hubo en esas fiestas. Los nuevos gigantes, aquí los veis desnuditos, estaban hechos con materiales más novedosos, como eran pues, la fibra de vidrio y el poliéster, y los armazones de aluminio, que reducían considerablemente el peso, y que además pues, Quintiliano y la matrona ya se habían elaborado con esas técnicas y siguieron con esta comparsa. Pero lo que más cambio dio pues, fue el vestuario, que pasó a tener pues, mucho más colorido, pues, también pues, para llamar más la atención de los niños. En 2015 dejaron de salir los dos caballos por motivos de estética y comodidad. Un año más tarde, en marzo de 2016, se recuperó un viejo conocido, un personaje por iniciativa de un miembro de la comparsa que lo había aportado, el Popeye. Se renovó el cabezudo del torero y, como curiosidad, pues la bruja ese año estaba coqueta y se vistió de rosa. No lo ha vuelto a hacer, pero ese año vistió de rosa, la apetecía ya. Al año siguiente, en 2017, se adquirió un nuevo cabezudo, que es el lobo feroz, y también se renovó el cabezudo del día. Claro, de tanto comprar cabezudos, tenemos ahora 3 toreros iguales, 3 diablos iguales y 2 brujas iguales. Que podemos jugar a quién es quién, podemos... Está bien, está bien. También vemos la evolución. Y bueno, es en este periodo también, en 2013, cuando surge la Asociación Cultural Comparsa Joven de Gigantes de Calahorra, que actualmente está presidida por Alberto Pascual y que tiene en torno a los 20 socios. La última salida de esta comparsa fue el 4 de marzo de 2018, ya que se decidió jubilarlos para comprar otros nuevos, más bonitos. El Quintiliano y la matrona son los que más han ganado, y más cómodos también para los portadores. Así que nos plantamos ya en 2018 y 2019, donde son 8 los gigantes adquiridos, que representan a las 4 principales culturas que han pasado a lo largo de la historia por nuestra ciudad. El 4 de agosto de 2018 se presentaron las 2 primeras. De nuevo, y más guapos, nuestro Quintiliano y la matrona, como representación de nuestra cultura romana, y Musa y Asona, árabes y también arnedanos, pues como representación del legado árabe en Calahorra. Pues vemos que porta un compás, jarra en relación al regadío. Y también en el año siguiente, el 23 de febrero, se presentaron los 4 gigantes restantes, que representan a Abraham y a Judith como representación de nuestra herencia judía, y a los reyes católicos Fernando e Isabel, de nuevo, estos sí que son viejos conocidos, como representación de nuestro legado cristiano. Bueno, esta labor fue llevada a cabo también por Aitor Calleja, que es el mismo artista que ha restaurado los gigantes, por un total aproximadamente de 42.500 euros. Y son piezas únicas, puesto que la escultura en barro se destruyó tras la realización del molde. Están elaborados también en fibra de vidrio, a excepción de las manos, que son de cartón piedra, porque es más fácil de manejar. Y los trajes pues, son de telas de gran calidad, de tapicería, damascos y terciopelos, entre otras piezas. Así que, en conclusión, podemos decir que Calahorra cuenta con una rica historia de más de 5 siglos de gigantes. Desde el siglo XX, un total de 50 figuras que nos han acompañado y un patrimonio actualmente de 18 gigantes, 10 cabezudos y 2 caballitos. Una tradición y una forma de folclore que sigue más viva que nunca y que tiene un gran futuro por delante, como demuestran los niños y niñas que conforman la comparsa Chiqui, que hay alguno por ahí atrás. Y además, noticia de última hora que hemos conocido esta mañana, en los presupuestos elaborados para el próximo año se recoge una partida de 6.800 euros para la adquisición de gigantes para la comparsa infantil. Así que tendremos novedades, espero, más vale. Dicho está, Antonio, que está por ahí, como no esté. Así que pues con esto acabo. Espero no haberos aburrido mucho. Antes de que hable José Luis,
por supuesto, y en especial a mi primo David, que siempre me echa una mano con lo que haga falta, a mis compañeros de la comparsa, que me han apoyado y me han ayudado en todas las cosas que hemos ido haciendo, y en especial a Javier Sánchez, que está ahí y que es el que ha hecho este cartel tan bonito y los dibujos que habéis ido viendo, amigos de la historia, por dejarme dar hoy esta charla y publicar el artículo. También pues, a todo el personal del Archivo Municipal de Calahorra, a Rocío, a María y en especial a María Antonia y a Javier Torralbo, que es el que me ha transcrito ese castellano tan bien escrito que he leído yo perfectamente, porque me lo ha transcrito Javier, si no, no había Dios que entendiese lo que ponía. Al personal también del Archivo Municipal de Zaragoza y del Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, que tuvimos una conversación por teléfono muy interesante sobre Bartolomé Domingo. A Jordi Llero y Miralles, que son dos conocedores de la historia del ingenio, de la tienda de Barcelona, y también a la comparsa de Gigantes y Cabezudos, Estella Lizarra, que me ha pasado alguna de las fotografías, a José Ibáñez, que me ha facilitado la imagen del cartel, de gráficas bloquetas del año 30 y pico, y a Ana Jesús Mateos, que también me colaboró pues, con alguna referencia que tenía apuntada. Así que ahora ya sí, con el artículo. Si alguien quiere hacer algún comentario o quiere hacer alguna pregunta, la verdad que el tema da para mucho. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, Marcos. Lo que necesitéis, que no muerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcos. Lo has hecho fenomenal para ser tu primera charla. Y la verdad que con esa juventud que tienes, pues oye, sigue adelante con lo que estás haciendo. Nunca dejes la investigación y la historia da para mucho. Yo creo que nos ha acercado, sobre todo los somos mayorcitos, pues un poco a nuestra infancia, ¿no? Todos reconocemos esos gigantes de fútbol cuando corríamos detrás de ellos, cuando éramos, evidentemente, muchísimos más jóvenes. Y la verdad que el tema de hoy, hablando de los gigantes y los cabezudos, pues nos acerca a otra parte de la historia de Calahorra. Yo siempre he mantenido que la historia no es solo hablar de Roma, hablar del Paleolítico y hablar de los visigodos, por ejemplo, ¿no? Todo es historia y la verdad que los gigantes y cabezudos también es una parte de la historia contemporánea de Calahorra que a todos nos ha tocado vivir. Y por eso felicito a Marcos por habernos acercado a esa historia. Y bueno, ya para terminar, comentaros las próximas actividades que tenemos. Mañana por la tarde, el que esté interesado, vamos a ir a visitar el Museo de Nájera, el Museo de la Historia de Nájera. Es una visita que vamos a salir a las 4:30 del aparcamiento del Silo, por si alguien quiere venir, es una visita gratuita, pero sobre todo lo hacemos para apoyar a una asociación como Amigos de la Historia de Calahorra y en este caso Amigos de la Historia Najerillense. Han estado batallando estos últimos meses porque bueno, había un tema de traslado del museo y luego de desmantelar el museo, que no es solo contenido, sino también el continente. Aquello se ha solucionado, pero bueno, vamos a ir a Nájera para apoyar a esa asociación como la nuestra de la historia de Nájera. El próximo viernes, a esta misma hora, vamos a tener una nueva conferencia dentro de la programación de antes de que llegue el invierno, y el próximo viernes será un arquitecto de Logroño, José Miguel León, que nos va a hablar de los Manitos, del edificio de los Manitos. Seguramente muchos de ustedes pues incluso pudieron estudiar allí o tuvieron bastante conocimiento de la llegada de los Manitos a Calahorra y de ese edificio, ¿no? Ese edificio fue diseñado por uno de los arquitectos más importantes de España del siglo XX, por Miguel Fisac. Y es una forma también pues, de reivindicar ese patrimonio arquitectónico que Calahorra también tiene ahí. Y eso será pues, el próximo viernes a las 8 de la tarde. Y ya otra actividad será también el domingo creo que es día 27. Vamos a hacer una visita a una ciudad romana que está en el centro de Navarra, Santa Cruz de Eslava, que están excavando y que merece la pena visitar. El director de esas excavaciones es Javier Andreu, es amigo y conocido de la historia de Calahorra, profesor de la Universidad de Navarra, y es una visita que merece la pena. Serán 20 euros, incluido la comida y la visita. Iremos en muchos particulares. Por si alguien está interesado en acudir, yo creo que es una visita que merece la pena. Y nada más. Muchísimas gracias por haber llenado la sala. Hoy había muchísimos actos en Calahorra y la verdad que Marcos pues, oye, nos ha traído aquí, nos ha traído y a gusto. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia y ahora si los compañeros de Marcos quieren
Chao.